más linda que es laboratorio. ¿Alguno ya cursó bioquímica alguna vez? Yo No, cursé a la tarde con Con, Marina. con Marina Mosgobos. ¿Quién sos? ¿Gabriela? No, Ailén. Ailén. Bueno, bien. Este, buenísimo. Entonces, Ailén, vos les podés ayudar a los chicos si tienen alguna duda de cómo es la mecánica de las clases, ¿no? Lo que nosotros hacemos es dividirnos las temáticas, las unidades de la materia. Entonces, recordando que la bioquímica es la ciencia que estudia los constituyentes químicos de los seres vivos, ¿no? Y procura tratar de explicar los mecanismos, ¿no? De cómo se dan estas, en general, cascadas de reacciones em, enzimáticas, que después vamos a entender qué es una enzima y todo eso, a nivel molecular para ver cómo se hace el proceso de un ser vivo, qué nos hace ser vivos respecto de los seres que no lo están. Hay dos grandes estudios de la bioquímica. Nosotros en esta etapa de esta primera bioquímica uno que ustedes ven, es la bioquímica descriptiva que va a describir los, digamos, químicamente y físicamente cada una de las moléculas que están presentes en los seres vivos. Y después viene el año que viene la materia más copada a mi gusto, que es todos los procesos y los ciclos metabólicos que se producen en un organismo vivo para hacer cada una de los procesos. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, la fotosíntesis, ¿sí? Em, bueno, y acá es medio como que son definiciones para dejarles a ustedes, pero que es lo que les comentaba, la diferencia de un ser vivo respecto de un universo inanimado, que bueno, ahora está por verse con la física cuántica, tendríamos que redefinir qué es la vida, ¿no? Porque por ahí todo lo que vibra con cierta frecuencia vivo, ¿no? Bueno, la materia entonces está formada por nosotros tres, que somos la parte teórico-práctica, y después está Steffi, que Steffi estuvo hasta el año pasado conmigo dando las clases teóricas y prácticas, pero ahora va a estar encargada de la parte de laboratorio. Ella nos va a preparar todo lo que es los materiales que nosotros necesitemos para hacer laboratorio, y en alguna de las prácticas va a estar presente en el laboratorio con nosotros. Bueno, como les comentaba entonces, acá lo que aparecía, no sé, esto debe ser el plan viejo, ¿no? Pero tenían que tener aprobadas química inorgánica, técnicas analíticas e instrumentales, química orgánica, introducción a la biología celular para poder cursar bioquímica. No sé, ahora con los planes nuevos no sé cómo es esto. Ustedes me dirán. creo que tenemos que tener orgánica y técnicas analíticas. ¿Cómo? Tenemos que Técnicas. tener orgánica y Sí, técnicas analíticas e instrumentales. ok. Bueno, nosotros vamos a tener más o menos 6 horas por semana. Vamos a tener estas 2 horas de clases teóricas y después 4 horas que son o de problemas o de laboratorio. Y bueno, la idea es que vayan aprendiendo la parte primero teórica de los conceptos y luego la parte de laboratorio, de un laboratorio de química biológica. Y que para un biotecnólogo le estamos dando lo encaramos como un laboratorio de biotecnología, imaginando que ustedes en algún momento van a tener que clonar, por ejemplo, el gen de alguna proteína, y la van a tener que expresar, la van a tener que purificar, y van a tener que hacer todos los controles de calidad de esa producción y la funcionalidad de esa proteína que están expresando en forma este, sintética, y entonces hacer esa parte de estudios de laboratorio.
Son en total toda la materia, en realidad es una materia que debería ser anual, pero se fue acortando, se hizo cuatrimestral, es muy intensa, ¿sí? Y va a tener una cantidad de horas que acá dice 96 horas de interacción pedagógica, ¿no? Clases teóricas, problemas y laboratorio, pero tiene mucho de trabajo autónomo de ustedes. Van a tener que leer mucho, la parte de los PDFs de las clases que les vamos a dar. También va a haber una guía de la materia y los libros que están también disponibles. Y después en la segunda, o sea, hay mucho de estudio para dar 2 exámenes parciales. Y después, cuando hacen los laboratorios, van al laboratorio, van a hacer parcialitos, para ver si comprenden qué es lo que van a hacer en la mesada. Luego tienen que hacer informes. Estos informes tienen 2 partes, una parte oral, que tiene que el grupo exponer los resultados que obtuvo, y luego, después de ese informe oral, les hacemos correcciones los docentes y esas correcciones se vuelcan en un informe escrito. La idea es que ustedes aprendan, por un lado, a poder hablar y ser practicar, pararse adelante de un auditorio, en este caso van a ser ustedes sus compañeros y las profes, y que se animen a hablar, porque después lo van a tener que hacer en un congreso, o lo van a tener que hacer en una empresa o en un grupo de investigación, y después hacer un reporte escrito como si ustedes fueran los jefes del laboratorio de control de calidad y están haciendo un informe. Y después lo último, para cerrar la materia, lo que hacemos es darles papers, trabajos científicos, sobre algún tema que tiene que ver con algún tema novedoso de bioquímica, y ustedes tienen que hacer también una exposición oral de un trabajo científico. Que eso también es muy importante para la gente que en algún momento tenga que ir a congresos, saber cómo se prepara, cómo se interpreta un paper, cómo se prepara un paper y cómo se expone. ¿Alguna pregunta? No, profe. También acá me olvidé mencionar, tenemos los problemas, o sea, cada una de las unidades va a tener una parte teórica y va a tener problemas o actividades, ¿no? Y es muy importante, en los exámenes se toma no solamente los conceptos teóricos, sino mucho la interpretación. El examen es raro, es diferente a lo que vienen haciendo. Es como que se toma un tema de un paper y ustedes tienen que interpretar las figuras del paper, ¿no? Responder qué se está haciendo. O sea, siempre los papers que usamos tienen que ver con lo que están aprendiendo, ¿no? Y también muchos problemas, cuentas, porque yo me imagino que ustedes, por ejemplo, pueden salir ya con esta materia aprobada e ir a trabajar a un laboratorio. Y lo primero que nos hacen hacer en los laboratorios son soluciones. Entonces, le vamos a, hacer practicar mucho, hacer buffers, cómo prepararlos. Lamentablemente en el laboratorio no podemos prepararlos nosotros, pero sí podemos mostrarles una preparación y enseñarles cómo, para que el día que lo tengan que hacer, tengan las herramientas, el criterio para hacerlo. Las instancias de evaluación son 2, como les comentaba, 2 parciales teórico-prácticos, que se aprueban con 4, pero para poder sacarse ese 4, en la escala son 10 puntos, que son 10 puntos, en total son 100 puntos, se tienen que sacar 60 puntos para aprobar, ¿sí? 60 puntos es el 4. Los parcialitos de laboratorio tienen que aprobar el 80% de los parcialitos. Los informes también los tienen que aprobar y el seminario. Entonces va a ser 3 notas, los 2 parciales y toda una nota de concepto que es el seminario, cómo se desempeñaron en el laboratorio, los parcialitos y los informes que han hecho. Eso da 3 notas, un parcial, 2 parciales y el concepto. Y si en alguno de los parciales se saca menos de 6,
se tienen que ir al examen integrador. En ese examen integrador se toma toda la materia, como si fuera un final, ¿sí? Y se promedia la nota del integrador con la nota de la cursada y tienen que tener la materia aprobada, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No tienen dudas, qué bueno. Entonces, las clases teóricas se va a trabajar mucho en conocer los fundamentos de las estructuras químicas, de las diferentes biomoléculas. En el seminario lo que buscamos es tratar, y en los problemas, tratar de aplicar esa teoría que vemos haciendo problemas. Esto, entonces, la parte teórica en general va a ser virtual y los problemas van a ser presenciales, salvo que por alguna razón, por ahí yo estoy de viaje y les tengo que dar la clase virtual porque estoy fuera de Argentina, o alguna cosa que haya en la universidad, paro, qué sé yo no hago paro, o sea, me muero de hambre, pero paro no voy a hacer porque no me parece bien que nosotros luchemos por nuestros derechos perjudicando el derecho del alumno y ustedes tienen que tener todas las clases y es importante eso. Así que nosotros vamos a tener clases. Entonces, bueno, en esta parte es la aplicar y en los laboratorios es experimentar, que ustedes con sus propias manos hagan la parte del laboratorio, que es lo más lindo. Entonces, las unidades que vamos a ver, acá las tenemos. Vamos a empezar hoy con bases químicas de la vida. Acá lo que vamos a estudiar un poco, repasar cosas que ya vieron en otras materias, fundamentalmente cómo hacer soluciones, y las interacciones moleculares que hay entre las moléculas, las biomoléculas. Después viene una unidad que es la más importante, es proteínas, donde estudiamos la estructura y aplegamiento de las proteínas y algunas funciones. Después viene la unidad de lípidos e hidratos de carbono, fundamentalmente para qué funcionan en un organismo vivo este tipo de moléculas, que vamos a ver que son muy importantes. Luego vemos ácidos nucleicos, que por ahí es la parte más linda, ¿no? Que a todos les gusta más ácido nucleico. Vamos a ver si aprendemos a hacer PCRs y qué es cómo clonar una proteína. O sea, empezamos con esos conceptos. Después enzimas y digamos, con todo esto, ustedes están listos para el año que viene ya poder entender bien Bioquímica 2, que se va a enfocar especialmente en los metabolismos celulares, ¿no? Que esto era la unidad 6 de nuestra materia, pero que ahora se sacó la unidad 6 y eso lo ven en el año que viene porque se hizo cuatrimestral, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, Profe, bueno, disculpe. sí, Los laboratorios son después de los parciales, dijo, ¿no? Después, o sea, en la sí, segunda etapa de la claro, materia recién hay que claro, aprobar sí los parciales. claro, tienen que aprobar los 2 parciales teóricos, Ok. que esperemos que no haya paro, porque si no nos quedan muy comprimidos uno pegado al otro. Y una vez que tienen eso, van a los laboratorios. Este sistema nos resultó mejor, vimos que aprovechaban más el laboratorio cuando ya habían visto todo que antes. Y además, bueno, por un tema de que muchas materias necesitan los laboratorios y para organizarnos nos quedó mejor hacer esto, ¿no? Bueno, acá esto se lo dejo para que lo lean. Acá, bueno, lo importante es que no solamente tenemos el campus estamos migrando, porque nosotros teníamos toda la materia muy acomodada, pero nos cambiaron el campus y estamos recién metiendo todo otra vez. Así que después de cada clase va a aparecer la información, o sea, o el día antes, yo voy a subir la información el fin de semana antes. Y tenemos el chat, entonces siempre cualquier cosa que no encuentren, nos escribimos por el chat y yo les paso la misma información por el chat, que es más fácil, ¿sí?
Acá tenemos el cronograma, tentativo siempre, porque siempre alguna cosa nos pasa, pero bueno, como ven, hoy vamos a ver la primera unidad, y el jueves empezamos con la guía de problemas, y después, bueno, vamos a tener este jueves, como el lunes es feriado, este jueves vamos a tener la clase en dos partes. Yo voy a dar una parte teórica y después nos quedamos haciendo problemas. Y bueno, acá lo mismo, parte 3 y reemplazamos problemas si podemos, o terminamos con la teórica y después el jueves hacemos todos los problemas. Bueno, acá tienen el primer parcial es el 17 y siempre nos piden que el recuperatorio sea la clase siguiente del parcial. ¿Sí? Eso fue un jueves, al otro jueves es el recuperatorio. Em, es medio como muy apretado todo. Pero bueno, eso lo podemos ir charlando, porque algunas veces yo no he tomado el recuperatorio del primero enseguida, sino que tomé el segundo y después recién tomo los recuperatorios, el que aprobó el primero, o sea, que cada uno recupere lo que tiene que recuperar. Después lo vemos eso. Y bueno, y después del segundo parcial, acá digamos en el mes de octubre, a fines de octubre, se empieza con los trabajos prácticos, ¿sí? TP1, TP2, así hasta TP6. Vamos a ir viendo que según el tema lo da una profesora diferente. A mí me toca dar proteínas, María José da enzimas, Marina da ácidos nucleicos y lípidos, hidratos de carbono. Vamos cambiando, a veces damos nosotras o a veces les pedimos a ustedes, les damos todo el material y que ustedes lo preparen. Entonces, bueno, esto es muy importante. Nosotros tenemos una fase de fundamentos que es hasta mayo y que después, perdón, esto me quedó con el cuatrimestre pasado. Que es hasta octubre, después de octubre-noviembre, es la fase de inmersión, digamos, que es los laboratorios. Esto es una regla así muy importante y se tiene que asistir al 75% de las clases prácticas y ahora la universidad este año 26 también les pide el 75% de la asistencia a las clases teóricas. Por eso les pido en el chat de este Zoom que me manden su nombre y DNI y yo con eso entro al SIU y les paso el presente, ¿sí? En los trabajos prácticos vamos a ver soluciones, preparar, vamos a hacer curvas de calibración con un colorante para ver diluciones seriadas. Y como hay una relación lineal en cierto punto entre la concentración de un soluto y su capacidad de absorción de determinadas longitudes de ondas, lo vamos a hacer con espectrofotómetro y ustedes tienen que hacer en el Excel todo la gráfica. Hoy con inteligencia artificial ustedes pueden utilizar, o sea, si aprenden, yo no tengo problema en que utilicen todas las herramientas disponibles de ChatGPT, de Notebook LM y inteligencias artificiales que quieran, pero lo importante es que entiendan los conceptos. Después vamos a hacer un trabajo práctico donde aprendemos a hacer electroforesis de proteínas, cromatografía para purificar proteínas, métodos de cuantificación de proteínas, un trabajo práctico para medir la actividad enzimática y el último, que es el más lindo, hacemos PCR en tiempo real. O sea que uno de ácidos nucleicos, uno de enzimas, y el resto es mucho de proteínas. Bueno, eso ya se los hablé en la gráfica. Esto se lo dejo para que lo miren. Que van a tener el material. Vamos a tener guías de problemas. Las guías, eso sí es importante, que nosotras con Marina y María José estamos sincronizadas. Entonces, si ustedes no pueden venir por alguna razón
a la teórica de la noche, pueden ir a la misma teórica, se fijan en el cronograma, a la mañana o a la tarde, ¿sí? Pueden a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde. Y lo mismo con los problemas, ¿sí? Si ustedes no pueden llegar a mi clase y quieren ir compensar, o los laboratorios también pueden, ¿sí? Y ¿qué más? Creo que nada más. Lo demás es lo mismo que está en la gráfica, pero escrito. Y bueno, acá hay como un algoritmo, ¿no? Si aprobaste la cursada y todas las instancias, acá tienen, ¿no? Si aprobé todo con promedio más de 7 y con más de 6 de 6 o más en cada examen, promoción directa. Esa es la más linda. Así que traten de ponerse las pilas y llegar a la promo. Si las notas de los parciales están entre 4 y 6, ¿sí? O sea, me saqué, me tengo que sacar más de 7 o más de 7 para el promedio. Si me saco 6 o para abajo, este, tengo que dar un examen integrador que es obligatorio, ¿sí? Si por alguna razón yo quedé regular, ¿no? Pero no me presenté al examen integrador, en ese examen les queda ausente y se tienen que presentar en algún momento al examen final. Y si desaprobé, porque desaprobé los exámenes o los demás instancias de evaluación, me quedo libre y tengo que darla libre o cursarlo otra vez. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, buenísimo. Estos son los libros. Después van a ver estos libros están disponibles en la biblioteca y ustedes lo pueden buscar PDF online. Después vamos a ver el campus, que vamos a entrar a ver un poco. Bueno, esto es un poco herramientas digitales que pueden tener, ¿no? Por un lado el campus virtual, vamos a tener las guías de problemas, vamos a dejar los PDFs de las clases teóricas, va a haber y una guía, bueno, nosotros lo que hacemos es nos manejamos con que primero le damos las guías para que ustedes hagan los problemas y después les damos las guías resueltas. Pero bueno, traten de hacer los problemas ustedes. Y también les damos ejemplos de parciales resueltos, porque los parciales son bien diferentes, entonces tienen que practicar con los parciales resueltos cómo hacer el parcial, ¿sí? Así que el material de sobra. La comunicación de trinchera dice acá, o sea, avisos urgentes, resolución de dudas rápidas, todo por el chat. No duden en preguntar, para eso estamos. Hay mucha información disponible en la web de bioquímica que ustedes pueden tener y con la inteligencia artificial también, y pueden utilizar cualquier recurso para crear las presentaciones y los informes. Bueno, esto se los dejamos. Esto de las clases virtuales, que yo no hago paro. Y bueno, este es un mensaje para empezar la materia, que es para que reflexionen. Yo no sé si la educación los hará libres. A mí me hizo libre, doy fe. Lo que sí sé, y coincido con Nelson Mandela, que fue quien dijo esto, es que la ignorancia nos hará esclavos. Así que los felicito por estar estudiando y esperemos tener una linda cursada juntos. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Vivi, dijiste que después nos vamos a meter al campus, ¿no? Porque Sí, abajo de la sí. foto, que es como un tipo un resumen, Sí. hay unas solapas que dice evaluación, cuestionario, eso no me metí a verlo todavía.
pero No, eso todavía está todavía vacío. no. Ok, listo. Para Después lo saber. vamos, sí, después lo vamos a ir metiendo. ¿Quién habla que dice estudiante? Yo, Giselle, pasa que Ah, estaba Giselle, hola, hola. ahí en la cámara. Sí, buenísimo. Sí, eso después, al final de que dé la clase nos metemos o nos metemos el mismo jueves presencial, ¿sí? Porque estamos en vías de acomodarlo. Porque Majo lo estaba migrando en estos días. Bueno, vamos a empezar con la primera unidad. Y después, si tenemos tiempo, yo le hago una presentación de quién soy yo y si no, el jueves. Bueno, vamos a ver la unidad 1. A ver, ¿me están viendo ahí? ¿Me ven bien? Sí, se ve bien. Se ve bien, buenísimo. Bueno, esta unidad es de repaso, como les decía, que vamos a ver que cuando nosotros tenemos las biomoléculas, por un lado vamos a tener, por supuesto, los enlaces covalentes que permiten que la molécula se forme, pero también vamos a ver un montón de otros tipos de interacciones que suceden, otros tipos de enlaces químicos que no llegan a ser tan fuertes como los enlaces covalentes, y por lo tanto pueden ser reversibles y que suceden entre las biomoléculas. Después vamos a hablar un poquito de las propiedades del agua como solvente, los conceptos de electrolitos, ¿no? Y de iones y de ionización del agua. Y para repasar, cosas que ustedes ya vieron, que sería la escala de pH, ácidos y bases fuertes y débiles y sistemas buffer, que eso después el jueves vamos a hacer problemas de soluciones, expresión de concentraciones de soluciones y cómo hacer diluciones, y un poco de fundamentos celulares, físicos, químicos, genéticos del uso de todo esto. Acá agárrense entonces cuáles son los grupos químicos importantes de las moléculas que están en los seres vivos. Fíjense que tenemos, por un lado, todas las reacciones que puede hacer el oxígeno, o sea, tenemos el agua, tenemos alcoholes primarios, alcoholes secundarios y grupos éteres, ¿no? Cuando nosotros tenemos el proceso de oxidación de un alcohol primario, lo que va a suceder es la formación de un aldehído, de acuerdo química orgánica, ¿sí? Y si se oxida un alcohol secundario, lo que va a suceder es que voy a tener una acetona. No sé por dónde está la acetona. Acá, se me fue. Cuando nosotros, a su vez, se produce la oxidación de un aldehído, seguimos oxidando, vamos a llegar al ácido carboxílico. Vamos a ver que esta función química de ácido carboxílico es muy importante y que si nosotros vamos reemplazando en este ácido carboxílico a este hidrógeno por un grupo R, que es un grupo de una cadena carbonada, vamos a tener un éster, ¿sí? Entonces, por un lado voy a tener éteres y por el otro lado voy a tener ésteres. Del grupo de nitrógeno, por supuesto, aminas primarias, aminas secundarias y terciarias, y el amoníaco en sí y el grupo amino en sí, que va a también tener mucha importancia, tanto en las proteínas como en otros compuestos químicos que vamos a ver. El grupo de fósforo, muy importante, vamos a ver que el grupo fosfato es muy importante. Lo vamos a ver en los ácidos nucleicos, en los fosfolípidos, que forman las membranas de las células. Y bueno, como también en nucleótidos sueltos en las células, como el ATP, que es la molécula que viene a ser como la moneda o la energética dentro de las células. Y después tenemos el grupo del azufre, ¿no? Azufre, podemos tener grupos tioles, ¿no?
Y vamos a ver que estos específicamente en las proteínas son un grupo muy importante en el plegamiento de las proteínas. Entonces, básicamente las moléculas que nosotros vamos a estudiar en Bioquímica 1 son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los azúcares, y las interacciones que suceden entre ellas y su entorno acuoso. Fundamentalmente ácidos nucleicos, ¿no? que van a contener la información genética. Dentro de esa información genética, los genes van a codificar proteínas. Estas proteínas se van a traducir, se van a plegar, se van a formar las proteínas. Esas proteínas van a tener funciones muy importantes, como que acá las inteligentes son las proteínas, porque son las que pueden leer el ácido nucleico, son las que pueden replicar el ácido nucleico y son las que pueden hacer un montón de funciones dentro de la célula. Y las membranas plasmáticas con toda su estructura que mantienen la diferencia entre la célula y el entorno, ¿no? Entonces, las interacciones reversibles entre biomoléculas son fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas y entre átomos que no necesariamente están enlazados covalentemente, ¿no? Por eso les decía, son uniones como de atracción, ahora vamos a verlas, pero que no terminan de estar enlazados covalentemente. Pero son súper importantes para la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, la estructura de doble hélice del ácido nucleico o otros tipos de estructuras que adopta el ácido, el ARN, el ácido ribonucleico. Y estas son, digamos, los enlaces de los que hablamos. Enlaces electrostáticos, enlaces puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, interacciones dipolares y efecto hidrofóbico. ¿Esto ya lo vieron en alguna materia? ¿Qué vieron? Denme ejemplos, a ver. En inorgánica, Bien. Y bueno, en orgánica también. En orgánica vieron. Sí, los de puente de hidrógeno aparecían siempre. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Acá entonces vamos a ir viendo uno por uno para repasar un cachito. Entonces el electrostático, acá lo que tenemos es una molécula o un grupo, puede ser un átomo o un grupo de átomos, como los que vimos recién en la figura, que tienen una carga, ¿no? Entonces interaccionan dos dipolos o dos iones y hay una fuerza que los mantiene unidos y lo que se dice según el tipo de molécula de la que estoy hablando es que estoy generando un enlace iónico, un enlace salino o un puente salino, ¿no? Son muy importantes. Acá los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, si yo estoy hablando de un cristal que sería cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿no? Nosotros vemos los cristalitos de sal. En ese caso, tenemos el cloro y el sodio formando este cristal. Este enlace iónico es muy, muy fuerte, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, tengo ácido nucleico que tiene muchos grupos fosfatos, vamos a ver que tiene grupos fosfatos que le dan carga negativa a la molécula de ADN, me conviene, en general, lo que vemos, estudiamos, es que hay iones dipolares como el magnesio que están ahí coordinados, como contrarrestando esa carga negativa que tienen los grupos fosfatos. Entonces ahí yo tengo una unión donde interviene un metal y es un enlace, digamos, dipolo-dipolo. Porque no es tan fuerte como la del cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Pero también es, digamos, importante y hace al plegamiento de esa estructura, ¿no? Después, por ejemplo, lo que podemos tener en una proteína, por ejemplo, vamos a ver los aminoácidos tienen diferentes grupos funcionales.
Y yo puedo tener aminoácidos cargados negativamente, como el ácido aspartico, que acá lo vemos, y como ustedes ven, tiene 2 grupos carboxilo, y este grupo carboxilo puede estar negativo en agua, pues siempre me imagino esto en agua. Y del otro lado tenemos una arginina que tiene grupos amino, que el grupo amino va a estar cargado positivamente con un hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno 3, cargado positivo. Entonces ahí lo que se forman son dipolos. Una parte de la molécula está negativa y la otra positiva, y entonces una molécula se atrae a sí misma y en vez de estar estirada, se pone en una estructura globular para acercar estos dipolos y que se compensen las cargas. ¿Se entiende? Acá tenemos cómo sería, bueno, sería el mismo ejemplo. Está repetido, perdón. Después tenemos otro muy, muy importante, que lo vamos a ver en muchas situaciones, que es el enlace o puente de hidrógeno, ¿no? Que es, digamos, bueno, vamos a tener una molécula que tiene un hidrógeno que está unido, es hidrógeno covalentemente a ese grupo químico, pero lo atrae algún átomo electronegativo que puede ser del mismo solvente o puede ser de otra parte de la molécula, y entonces ese hidrógeno está, que me quedo con el que estoy enlazado covalente o me voy siendo atraído por la nube de electrones del otro átomo que tengo cerca. Esto forma este puente de hidrógeno y que es muy importante. O sea, después de el enlace covalente, el que le sigue en fuerza es este puente de hidrógeno, ¿sí? Siempre tiene que existir un grupo dador de electrones, acá lo vemos la D, que está unido covalente, y un grupo aceptor aceptor de hidrógeno, perdón, que tiene un par de electrones y puede atraer al hidrógeno, y acá es donde se forma este enlace puente de hidrógeno. Acá tenemos la anatomía del enlace, ¿sí? Acá tenemos, está visto del otro lado, el dador del hidrógeno tiene el enlace polar covalente, ¿sí? Este protón, digamos, el hidrógeno positivo lo llamamos protón, ¿sí? Porque es un solo protón, y está atraído por esta nube de hidrógeno que es del grupo aceptor. ¿Quiénes pueden ser los que hacen puentes de hidrógeno? Pueden ser los átomos electronegativos en la tabla periódica, que son nitrógeno, oxígeno y azufre, que son los que están presentes en las moléculas, en las biomoléculas, ¿sí? ¿Se entiende? Alguien me está mandando un mensaje. A los Perdón, puentes profe, eh, ¿Cómo? ¿Alguien me está mandando un mensaje que los se quedó puentes de afuera? hidrógenos, ¿se escucha? Sí, En los puentes de hidrógeno no era flúor también, sí, oxígeno y muy nitrógeno. bien, sí, porque es un halógeno, excelente. Puente de hidrógeno puede ser de flúor, lo que pasa es que flúor es muy difícil verlo al flúor en moléculas, biomoléculas, ¿sí? Porque como las proteínas o los ácidos nucleicos no tienen flúor, sí se van a ver por ahí en los ácidos grasos cuando los halogenamos, puede ser que aparezca flúor, pero sí, en química inorgánica definitivamente el flúor puede hacer puentes de hidrógeno. Excelente acotación. Acá no se ve muy bien, pero bueno, básicamente lo que tenemos que aclarar es que una cosa es cuando nosotros tenemos una reacción ácido-base, donde nosotros tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿no? Tengo el cloro y el hidrógeno y se van a disociar en el ion cloruro y el protón, van a estar los dos disueltos en solución. Se van a separar los iones y se van a solvatar con el agua. En el caso de los puentes de hidrógeno, nunca se suelta, nunca se rompe el enlace covalente
de ese átomo electronegativo que lo tiene unido, sí se va a ir acercando o alejando, pero nunca se hace una ruptura como pasa en la reacción ácido-base. Eso lo queremos aclarar. Ustedes igual acá léanlo después tranquilos. ¿Dónde en los sistemas biológicos nos vamos a encontrar con puentes de hidrógeno súper importantes? En el ácido nucleico vamos a ver que entre las bases nitrogenadas que componen los ácidos nucleicos se pueden formar dobles o triples enlaces, ¿sí? Entre el oxígeno y el hidrógeno que está unido a un aminoácido de una base nitrogenada. Y también lo vamos a ver en las proteínas, por ejemplo, para formar dos estructuras que vamos a ver, que son las estructuras secundarias de la proteína, que pueden hacer una hélice o pueden hacer como una especie de acordeón que se llama hojas beta. Eso se produce gracias a que se hacen estos enlaces de puente de hidrógeno entre determinados grupos químicos. Y después, por ejemplo, la celulosa es, ¿qué es la celulosa? Químicamente hablando, ¿alguien sabe? ¿No es con lo que se forma el papel, por ejemplo? Sí, Sí. sí. ¿Y de dónde sale el papel? O Es sea, un polisacárido. Claro, la celulosa es un polisacárido que está La formando célula vegetal no está en la pared. Claro, es una molécula que forma la estructura de las células vegetales. La pared de las células vegetales y que bueno, que a medida que se va poniendo cada vez más, digamos, compleja la estructura, se puede hacer leñoso y vemos los troncos de los árboles, ¿no? Así que sí, muy bien. O sea, es un componente polisacárido estructural de las células vegetales. Y en los animales, ¿qué polímero importante tenemos así también, polisacárido, que nos permite guardar energía? La glucosa. La glucosa es un monómero, perfecto, y si hacemos muchas moléculas de glucosa, El glucógeno sería. sí señora, muy bien, el glucógeno que se guarda en, ¿dónde? ¿A dónde almacenamos glucógeno en los Células seres grasas. humanos? ¿Mm? En los adipocitos, o en las células grasas, en el hígado también. En el hígado, fundamentalmente en el hígado. En las células grasas, tal vez, no sé, la verdad que me voy a fijar, pero tenemos ácidos grasos, tenemos triglicéridos. Ya los vamos a ver. Que también se estudian en bioquímica, muy bien. Entonces, bueno, acá seguimos viendo los diferentes tipos de puentes de hidrógeno que podemos hacer según la electronegatividad de los átomos que participan en el puente, oxígeno-oxígeno, oxígeno-nitrógeno, la distancia de esos enlaces va a cambiar. Y también tenemos en el ejemplo de la estructura de los ácidos nucleicos, que podemos tener dobles enlaces o triples enlaces, que se produce como un efecto de cooperativismo. Entonces, cuanto más enlaces puente de hidrógeno tengo, más fuerte es la unión y a veces, aunque no sea covalente, un triple enlace de hidrógeno puede ser muy fuerte. ¿Sí? Acá tenemos, y acá, bueno, lo vemos de nuevo, la estabilización, por ejemplo, de las bases citosina y guanina o la interacción entre los enlaces peptídicos de las proteínas. Esto en cada una de las unidades lo vamos a ir viendo otra vez bien en profundidad. Los otros interacciones moleculares que tenemos son estas interacciones electrostáticas, como les comentaba, dipolo-dipolo, que era encontrarme con un átomo cargado negativo y otro positivo en una proteína, entonces se acercan. O también en el caso de aminoácidos que van a tener grupos de cadenas carbonadas, donde tenemos todos grupos metilos, por ejemplo. Los grupos metilo no pueden hacer puente de hidrógeno con el agua, ¿no? Porque el carbono no es lo suficientemente electronegativo y
no se pueden hacer estos puentes, entonces lo que hace la molécula es envolverlo, digamos, dejar todo lo que pueda hacer puente de hidrógeno para afuera para que interactúe con el solvente, que sería el agua, porque todas estas reacciones químicas suceden en nuestro cuerpo, siendo el agua el medio. Y todas estas moléculas hidrofóbicas, porque no les gusta el agua, se mandan hacia adentro de la estructura globular de una proteína y eso se llama fuerza de Van der Waals o efecto hidrofóbico. ¿Sí? Y eso también contribuye muchísimo a la estructura terciaria de las proteínas. Era el que estaba abajo en forma de curvita. Esta, Es. que son todos los metilos acá adentro, que Claro. está, y acá que- se ve oscurito, es como que, Sí. imagínense que no le un gusta el zoom. agua. Ahí, claro. Ahí, Es como un ¿sí? zoom a esa parte. Un zoom Ok. a esa parte, sí señora. Bueno, acá también vemos, esto lo vamos a ver bien en proteínas, pero por ejemplo, en la estructura de una proteína, yo puedo hacer un giro en la estructura gracias a tener un puente de hidrógeno entre estos átomos contiguos. Entonces la proteína, ¿por qué se enrolla y gira y se envuelve y se hace globular? Bueno, estas son los enlaces que permiten esto. Profe, el tema de la distancia es importante, ¿no? Porque a menor distancia que tienen, es como que es más fuerte la unión esa. Claro, Por eso justamente se ahora. pliegan. Claro. Entonces vos tenés una distancia mínima. Cuanto más cerca está, más fuerte es el enlace. Hasta que, si yo me voy de mambo y me acerco mucho, me empiezan a molestar las cargas positivas de los núcleos, de los átomos. Y ahí Claro. empieza a haber una repulsión nuclear, ¿ves? Como dice acá. O sea, yo vengo acercándome hasta que acá, a 1,7 de distancia, ya no puedo porque los núcleos se repelen. ¿Mm? Perdón, no, 1,7 son los kilojoules de la energía, entre 3 y 4 Armstrong de distancia. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí yo tengo que tener como un equilibrio con las distancias de manera de que se mantenga el enlace y no se repelan los núcleos. Pero igual esto, no se preocupen, no se toma, esto no es para que se vuelvan locos con esto, porque ya lo vieron en otra materia. Acá está la gráfica, ¿sí? Como que las fuerzas tienen que ser, se van, la distancia, se va trayendo las nubes de electrones hasta que llega un momento que estoy muy cerca y empiezo a generar fuerzas repulsivas. Entonces existe una distancia mínima cómoda para cada átomo. General, esto viene de la década del 50, los tipos imaginaban a los átomos como bolas de billar, como si fueran esferas perfectas, y decían, bueno, cada átomo tiene un radio, ¿sí? Y lo mínimo es la suma de los dos radios de cada átomo. Esa va a ser la distancia que tenga el enlace entre ellos. Esto después se hizo la física cuántica, refutó un poco esta teoría, pero bueno, a modo de lo que estudiamos nosotros, de la bioquímica, digamos, podría aplicarse todavía. Acá lo que es interesante, o sea, ¿por qué es importante esto? Porque depende del tipo de enlace y las distancias y las estructuras tridimensionales que tenemos, la molécula puede adquirir, el material puede adquirir propiedades muy diferentes. Imagínense, nosotros tenemos el carbono. Las láminas de grafito, el radio del carbono es 1,7 Armstrong. Y la suma de estos enlaces, ¿no? Cuando se forma el grafito, la distancia entre los átomos es de 3,4 Armstrong, ¿sí? Entonces, no está muy cerca. Y nos da esta estructura del grafito que nosotros podemos, este material, untarlo, ¿sí? Ahora, estos mismos átomos de carbono, si nosotros nos vamos a moléculas de diamante que fueron sometidas a altas temperaturas y presiones,
nosotros podemos tener una distancia mucho más pequeña entre los átomos y una estructura cristalina perfecta que hace que estos mismos átomos de esta misma sustancia generen la sustancia más dura en la Tierra, que es el diamante. Entonces, eso a mí es lo que me maravilla de la química, ¿no? Y eso es todo cómo se han acomodado y acercado los átomos en los diferentes enlaces. Bueno, un poco el efecto hidrofóbico, como les había comentado, son estas moléculas no polares o que no pueden hacer puentes de hidrógeno con el agua y que debido a eso se van a esconder en el plegamiento, en la parte interior de las moléculas. Y acá lo que sucede con estas moléculas hidrofóbicas es que el agua va a querer solvatarlas de alguna manera y como no puede, lo que hace es formar como unas especies de estructuras tridimensionales de solvatación de esas moléculas. Imagínense cuando yo tengo aceite en agua, que yo agito el aceite y hago pequeñas burbujas que están separadas, ¿no? Eso es lo que el agua va a tratar de hacer como una red para tratar de agarrar a eso hidrofóbico de alrededor. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que las moléculas se van a ir uniendo, esas bolitas de aceite, y van a separarse en dos fases, ¿sí? Que es este efecto que estamos viendo acá, que sería el efecto hidrofóbico, el efecto de agregación. Esto después lo vamos a ir estudiando a medida que pase la materia, porque es una estrategia que a mí me permite separar diferentes componentes. Y cuando yo quiero purificar, por ejemplo, proteínas de lípidos, puedo hacerme uso de esta propiedad para poder separarlos. Y bueno, estos en las proteínas en sí es finalmente lo que les mostraba en las figuras anteriores, que la proteína se pliega en el espacio en su forma nativa para que estos digamos, residuos que son hidrofílicos, que pueden hacer puentes de hidrógeno con el agua, queden hacia afuera y todos los residuos hidrofóbicos queden en el corazón globular de la proteína. Si a veces yo la caliento, esta proteína, y todo lo hidrofóbico me queda afuera, al rato yo veo que en la solución acuosa se forma un precipitado blanco. Y es que lo hidrofóbico no pudo hacer con el agua ningún puente, no se pudo volver a plegar porque la desnaturalicé, y eso se separa de la solución y se agrega. Y genera este efecto de agregación, ¿sí? Vamos a ver que después para qué usamos esas propiedades. ¿Alguna duda hasta acá? No. Buenísimo. A ver. ¿Qué hora es? A ver, que no veo la hora. Alguien si me tira nadie me tira las agujas porque nadie usa reloj. Son las 7:05, profe. Gracias. A las 7 hacemos un break. Bueno, acá empezamos con otra parte. A ver. Digamos que también que tenemos que repasar un poquito de termodinámica, de cuando disolver una sustancia en una solución es un proceso endoergónico, exergónico, ¿se acuerdan? Y que toda reacción para que suceda de forma espontánea tiene que tener una energía libre negativa, y eso siempre tenemos que estudiar la parte de la entalpía y la entropía. ¿Se acuerdan algo de eso? Vamos a dejar para el jueves face to face, me parece. Lo vimos muy acotado en orgánica. Pero Muy acotado en orgánica. Sí, pero vimos el concepto de entalpía, entropía, claro, pero no tan profundo. No tan profundo, bueno, lo vamos a ver el jueves, porque esto creo que es para hacerlo en el pizarrón. Que es toda esta parte que, digamos, nos tenemos que saber esta ecuación, y cuando una reacción es espontánea,
y cuándo no espontánea y cuándo es exergónica y energónica. Lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, acá un poco repasar estos procesos de cómo yo puedo disolver una sustancia que es levemente soluble en agua. Por ejemplo, yo puedo tener algunos solventes orgánicos como el alcohol. El alcohol tiene grupos oxidrilo, esos pueden hacer puente con hidrógeno, por eso va a ser soluble en agua. Y otros como el metano o el cloroformo, que no van a poder ser, pero bueno, yo puedo por ahí en algún momento forzar eso químicamente, agregando energía para que la solución se produzca, pero es inestable y en algún momento tiende a separar las fases. Bueno, acá a modo de resumen, las diferentes energías que tienen los enlaces que vimos. El enlace covalente son entre 100 y 1000 kilojoules por mol, ¿no? Son enlaces muy fuertes. Pero después teníamos los puentes de hidrógeno, la dispersión de London o fuerzas de Van der Waals, que son estas fuerzas de cargas positivas y negativas. Entonces voy de 40 a 10 kilojoules, ¿sí? Fíjense, de 100 voy a 10 o 40. A la dispersión de London, 0,1 a 10. Y un dipolo-dipolo entre 5 y 25. Y las interacciones hidrofóbicas, que son las más livianitas, las más suaves, entre 2 y 10 kilojoules, ¿sí? Entonces, bueno, se lo dejo para que lo repasen. Y esto es Profe, más o menos. Sí, puede ser que hay algunas diapositivas que no están en la que sí, estaba del campus, sí, porque porque yo lo imprimí y no la tengo. no, porque esta estaba en inglés y se veía Ok. la mitad. Y entonces le pedí a ChatGPT que me la haga de nuevo y me hizo esta belleza y estoy fascinada, la hice hoy. Por Después, eso, está bien, está bien. después se Después las la puede paso. compartir por el grupo, Sí. así ya cualquier cosa le imprime un. Sí, sí, yo se los paso por el chat, que hice ahora, y después lo cambio por el otro por este. Ok, ¿Sí? ok. Listo. Buenísimo, me haces acordar. Pero bueno, es para que lo tengamos. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos dos moléculas, que son dos proteínas, la proteína A y la proteína B. Y la proteína A y la proteína C. Em, ¿La A de la B o la A de la C? Si yo las quiero separar. Quiero aplicarles energía para ver si las separo. La A de la C. Claro, porque tengo muchas menos interacciones moleculares que con A y B. Con A y B tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11, 12 interacciones, ¿sí? Entonces, esas dos moléculas están muy fuertemente unidas. En cambio, las otras tiene menos. Yo le entrego calor, por ejemplo, en una solución y las puedo separar. Sí, pero básicamente esto, no solamente, o sea, intervienen en las estructuras para plegar cada una de estas cadenas de proteína, por ejemplo, individuales, y a su vez para que esas dos cadenas interactúen entre sí. Que ahora vamos a ver que muchas proteínas muy importantes en nuestro cuerpo, como por ejemplo la hemoglobina, están formadas por varias cadenas. Y esas tienen que estar suficientemente fuertemente unidas para que la hemoglobina funcione como tal. ¿Mm? Bueno, el agua. O sea, nosotros es muy importante, por supuesto, es el metabolito universal, donde van a suceder todas estas reacciones de química biológica que vamos a ver, o sea, que es el solvente donde sucede la vida, digamos. El agua es una estructura, la verdad que es maravillosa. Yo el otro día estaba viendo, ¿no? Que si bien muchos procesos biológicos o químicos generan agua, vieron que hay muchos lugares de la Tierra que no tienen agua y vos decís, ¿por qué no hay alguien que se ponga una empresa, ¿no? Y una planta y produzca agua, ¿no?
Y resulta que químicamente, desde el punto de vista químico, después fíjense en internet, es carísimo hacer agua. O sea, nosotros no es fácil hacer agua. El agua que tenemos en el planeta es una cantidad fija y es muy costoso hacer agua de cero. Así que es una molécula muy sencilla, pero es muy difícil de hacer. Así que si algún biotecnólogo descubre cómo hacer agua, se llena de plata. Después discutía con un ingeniero que me decía que sí, que se podía hacer. Bueno, fíjense. Parece que no. Bueno, lo importante es que es un dipolo, tenemos acá el oxígeno y que es una molécula que forma un ángulo, ¿sí? Este ángulo de 104,5 grados, es muy importante. Y porque, digamos, es lo suficientemente reactiva. Fíjense que podemos tener otras moléculas parecidas como el dióxido de carbono, pero tienen dobles enlaces, el carbono con el oxígeno, tienen todas sus valencias, todos sus electrones utilizados, entonces no es reactivo. En cambio, acá, al tener estos dos pares de electrones disponibles y dos átomos de hidrógeno que pueden tener carga positiva, este dipolo, eso lo hace capaz de hacer puentes de hidrógeno consigo misma y puentes de hidrógeno con todas las moléculas de las biomoléculas. Bueno, acá había otra gráfica que no se ve nada, que es la diferencia también entre las propiedades del agua y el metano, que también por las diferentes electronegatividades, es muy diferente lo que puede reaccionar el agua con lo que puede reaccionar el metano. Y básicamente acá una lista de diferentes propiedades, pero bueno, eso también hace de que, por ejemplo, tengamos que invertir altas temperaturas para poder cambiar de estado al agua, porque el agua hace puentes de hidrógeno consigo misma y entonces por eso tenemos que gastar mucha energía para poder evaporarla, cuando con otras moléculas son más fáciles de evaporar. Y lo mismo para derretirlas, o sea, fíjense el 0 grado, otros solventes orgánicos se pasan al estado de sólido a líquido en temperaturas mucho más bajas. Todo es por los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces es altamente cohesiva con sus moléculas de agua cohesivas, ¿cómo es? Contiguas. Ahora, otra cosa importante que les muestro acá, o sea, ¿ustedes por qué piensan? Fíjense que ustedes tienen cubitos y los cubitos flotan en el agua. ¿Por qué? ¿Qué les ¿Por parece el que puede peso pasar? molecular que tienen? ¿O no? Pero son agua, tienen hidrógeno, oxígeno, el mismo peso. Los ¿Cómo están átomos. acomodadas las moléculas? Sí, está bien. Entonces, ¿qué es Están lo que más cambia? compactas. Por la ¿Dónde densidad. están más compactas? ¿En el agua o en el hielo? En el sólido. No, entonces el sólido, si estaría más compacto, sería más denso y debería irse al fondo. Ah, claro, no. No. O sea, si es, el peso no es porque son los mismos átomos, ¿no? Y decimos que es una densidad, la diferencia es la densidad. El agua líquida es más densa que el cubito. Entonces, ¿qué pasará con el cubito? Que está bien lo que vos decís, que es una cuestión del arreglo de los átomos en el espacio. ¿Qué les parece? Está ahí en la diapo, pueden leer. Algo de la tensión superficial tiene que algo que ver por lo que dice ahí. En realidad es que la red cristalina, cuando se forma el cristal, ¿no?
las distancias, fíjense, las distancias que hay entre los diferentes enlaces es mayor, o sea, hay más espacio vacío en el cristal que en el agua cuando está líquida. Y ese espacio vacío hace que el hielo sea menos denso que el agua y por eso flota en el agua. ¿Mm? Está bueno esta materia porque física vuelve mucho, ¿sí? Termodinámica, física. Bueno, acá este líquido dice las moléculas de agua están en constante movimiento y cada una hace puentes de hidrógeno con las otras moléculas de agua. En cambio, en el sólido, en el cubito, en el hielo, cada molécula forma 4 puentes con otras 4 moléculas, ¿sí? Y entonces tenemos diferentes energías o entalpías en cada una de ellas, ¿sí? Después tenemos el agua como solvente. El agua, o sea, si el agua estuviera pura, ¿conduce la electricidad y el calor? No, No. El agua no es un buen conductor del agua y la electricidad. ¿Quiénes son los que conducen la electricidad en el agua? las sales, los iones y los cationes. Perfecto, las sales, los iones disueltos que son cargados positiva y negativamente, esos son los que van a hacer la conducción en el agua, ¿sí? Perfecto. Entonces, también tenemos otros compuestos polares no iónicos que no se van a ionizar, pero al poder formar puentes de hidrógeno, como los alcoholes, los aldehídos, van a poder disolverse y se dice que son hidrofílicos, ¿no? Entonces acá les dan ejemplos de diferentes puentes de hidrógeno. Y después tenemos los compuestos apolares, que son los que dijimos que no se pueden disolver, como los aceites, las grasas, y algunas partes hidrofóbicas de las proteínas que se van a separar. Y después tenemos unos compuestos maravillosos que se llaman anfipáticos, que están formados por grupos hidrófobos e hidrofílicos en la misma molécula, ¿sí? Y estos son los famosos fosfolípidos o las sales de ácidos grasos que están formando parte, por ejemplo, de las membranas celulares. Entonces, estos compuestos anfipáticos forman lo que se llama micelas, ¿sí? De manera que la parte hidrofóbica está expuesta hacia el agua y para adentro están las cadenas carbonadas insolubles. Por ejemplo, acá vemos, ¿ves? Tenemos una cabeza polar hidrofílica, que puede ser un fosfolípido, con un ácido graso todo para adentro, que son todas cadenas de carbonadas, y forman estas estructuras que se llaman micelas. Estas estructuras, que también forman lo que se llaman liposomas, ¿en qué momento de nuestras vidas hace muy poco fueron súper importantes para salvarnos la vida? Cuando, por ejemplo, en la época de COVID, nos decían que nos teníamos que lavar las manos para romper esa parte Sí, del virus, del virus. Claro, porque el virus era un virus envuelto en membrana de celular. Entonces yo usaba jabón, rompía esa envoltura del virus y lo inactivaba. Excelente. Y también, acá me falta otra figura que no está, no sé por qué no se ve. Los liposomas, ¿se acuerdan que nosotros recibimos vacunas ARN? ¿Se acuerdan? Bueno, para que una vacuna ARN entre dentro de una célula, la membrana celular está cargada negativamente y el ARN también. Entonces iba a ser rechazada, repelida. Entonces se envolvía el ARN en estos liposomas y los liposomas entraban dentro de la célula. Y fue así que nosotros pudimos generar estas vacunas nuevas, que el ARN se enviaba en los liposomas. Así que bueno, también súper importante En estas la moléculas. semana de la biotecnología hubo muchas, me acuerdo de las charlas que habían hecho cosas con liposomas y se habló mucho de esto. ¿Ah, sí?
Qué bueno. Que en Sí, el que están, laboratorio de la Facu están haciendo cosas. sí, que están armando cosas en liposomas por esta capacidad que tienen de envolver, de que uno puede meter adentro del liposoma algo y como que eso entra, Buenísimo. Claro, atraviesa muy bien las membranas. sí, uno puede administrar muchos medicamentos que antes era difícil administrarlos con estos liposomas y fantástico. Tal cual. Bueno, una cosa que es para que repasen, bueno, un electrolito es una sustancia que en solución acuosa se disocia, ¿no? En iones, como dijimos recién, y que conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, cloruro de sodio 1 molar, por ejemplo, es mucho más conductor que el ácido acético 1 molar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí repasamos de química inorgánica o química orgánica. ¿Por qué? Porque si hay en los dos un mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de las dos sustancias, ¿por qué una es más conductora que la otra? ¿Qué les parece? Por el ion, porque ese es el que conduce. Claro, Por ejemplo, el cloro conduce mejor que el otro que está al lado. que el Que otro, que el que car- acetato. Las- así, carbohidratos. ¿Cómo? El cloro es un halógeno, perfecto. Sí, en realidad lo que sucede es que el hidróxido el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Se acuerdan de ácido fuerte? Se separa bien, casi 100% iones, protones por un lado y el cloruro por el otro. Están bien separados. En cambio, el acético, carbono, cuando es el carbono, electronegatividad baja. No va a querer soltar su protón. Entonces es un ácido débil, ¿sí? El protón lo suelta, pero no el 100%. Entonces, por eso, al haber menos iones sueltos, hay más proporción de ácido, digamos, junto que los iones disociados. Por eso decimos que es fuerte uno y débil el otro y conduce menos la electricidad porque hay menos iones disponibles. ¿Sí? Me acuerdo de equilibrio químico, me acuerdo de reacciones ácido-base. ¿Sí? ¿Entiende? Me acuerdo de pH. Esto lo vamos a ir viendo. Y después de otra cosa es, por ejemplo, cómo preparo uno molar de ácido clorhídrico, ¿no? O cómo preparo 1 molar de ácido acético. Eso es lo que tenemos que ver en los problemas, ¿sí? Son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ambos en 1 litro de agua. Pero, digamos, ¿cuántos gramos tengo que pesar yo de ácido acético de clorhídrico para hacer la solución en 1 litro de agua? Y si tengo un problema de que en vez de ser una droga sólida es un líquido, ¿cuántos mililitros voy a usar para preparar una solución 1 molar a partir del frasco original concentrado de ácido acético a ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan de eso? Ahí hay Sí. que repasar un montón. Hay que repasar, por eso se los pregunto, Hay porque que se lo voy a volver a los preguntar de el química jueves. orgánica, hay que volver a... Sí, entonces me traigo todos los apuntes porque el jueves van a pasar al pizarrón a hacer estas cosas, ¿sí? Ok. Soluciones, disoluciones, todo eso, ¿no? Exacto, exactamente, porque es Ok. muy importante, ¿sí? Entonces después me repaso un poquito cómo se disocia, ¿sí? Un electrolito débil, un electrolito fuerte, ¿sí? Acá lo dejamos. Ácido base, que es una solución neutra, que es una solución ácida y una básica. Esto se lo dejo para que lo repasen porque ustedes lo saben. Acordarse que era una base y un ácido y el conjugado, ¿sí? O sea, acá tenemos la base de amoníaco y el ion amonio es el conjugado. El ácido acético y el acetato es el conjugado. Repaso esto. Acá tienen diferentes bases. ¿Se acuerdan que eran bases muy fuertes, muy débil?
¿sí? Y base fuerte y base débil. Acá tienen ejemplos. Esto para repasar. También me tengo que acordar que siempre cuando yo tengo un ácido fuerte, la base conjugada es débil, ¿sí? Y viceversa. Y el pH, que era el menos logaritmo de la concentración de protones de una solución, ¿sí? Y bueno, que tenemos una escala de pH y que el pH 7 es el pH neutro. Nosotros somos en los seres humanos. ¿Qué pH es el pH de la sangre? ¿Cuánto es nuestro pH fisiológico? 7,4. Sí, muy bien, 7,4. O sea que estamos un poco básicos, ¿sí? En relación a esta escala. Pero bueno, nosotros tenemos compartimentos en el organismo que pueden ser muy básicos o muy ácidos. ¿Cuál sería el más ácido de todos nuestros sistemas? ¿O qué órgano es el que tiene la acidez más grande? De Los estómago. jugos estómago. gástricos, el estómago. Sí, muy bien. 1, 2 de pH. Perfecto. Perfecto. Bien, ¿eh? La Qué piel linda. tiene otra, ¿no? La piel tiene 5,5, algo Sí, así. Sí. sí, sí. Y la orina, más o menos. Nos quieren poner la orina alcalina, pero cuando uno se hace los análisis, ¿cuánto le da la orina? 6,5 más o menos. Ah, está re Ideal. bien. Está muy bien. Sí, eso Sí, depende, ¿no? eso De las depende de la persona, pero ella está funciones muy bien. fisiológicas, claro. Sí, 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 muy bien. Bueno, perfecto. Soluciones, ¿sí? Me tengo que acordar qué es una solución amortiguadora o buffer, ¿sí? Que son sistemas que en cierto rango de pH yo le puedo poner pequeñas cantidades de ácido o de base y el pH se mantiene. Eso, por ejemplo, el cuerpo humano necesita tener el pH constante y tiene un montón de sistemas buffer en todos lados, ¿no? Y bueno, y nosotros extracorpóreamente trabajamos en el laboratorio usando eso también para mantener todas nuestras reacciones químicas que hagamos en el laboratorio van a tener un pH determinado óptimo y necesitamos usar buffers para que eso suceda. Y ustedes tienen que aprender a hacer las cuentas para hacer los buffers bien. Eso lo vamos a ir viendo el jueves. Em, Acá tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para que repasen un poco de dónde salía. No se los vamos a tomar porque esto ya lo saben de otras materias, pero sí vamos a usar la ecuación. Y me tengo que acordar en soluciones, siempre tengo un solvente, ¿no? Y un soluto y la solución. Y yo puedo expresar la concentración de una solución en diferentes formas, ¿sí? En porcentaje masa-masa, masa en volumen, molaridad, molalidad y equivalentes químicos, ¿sí? Esto me tengo que acordar todo porque ya lo sé para hacer los ejercicios el jueves. Y después una cosa muy importante que vamos a practicar en esta materia, que lo necesitamos para bioquímica, es qué diferencia hay entre yo hago una solución y yo agarro una alícuota, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 1 litro de una solución y yo agarro 1 mililitro de esa solución. Ese mililitro, ¿qué concentración tiene? Si mi solución tenía 1 molar, agarré 1 mililitro, ¿qué concentración tiene ese mililitro? 1 molar. 1 1 molar. molar. No cambia. Perfecto. Ahora, si yo agarro de 1 molar, hago 1 mililitro y lo pongo con 9 de agua, me quedan 10 mililitros de una nueva solución. ¿Eso está 1 molar o cuánto está? Agarré 1 mililitro de la... Es 0,1, claro. Hice una dilución 1 en 10. Una parte en 10 partes. Entonces me quedó en vez de 1, 0,1. ¿Sí? Perfecto. Entonces me tengo que entender eso entre dilución y tomar una alícuota. Cuando yo hago diluciones, es muy importante recordar esta ecuación, es una fórmula que la concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final por volumen final. Entonces yo, sabiendo cada
cada una de estas cosas puedo ir despejando lo que me falte, ¿sí? Eso lo vamos a usar mucho en los problemas. Entonces, de una concentración alta, como vemos acá, al diluir generamos una concentración baja de la misma sustancia, ¿no? Y fundamentalmente dentro de las diferentes diluciones que podemos hacer, hacemos lo que se llaman diluciones seriadas, ¿sí? Puede ser seriada base 2, seriada base 4, seriada base 10, como dijimos recién. Entonces, por ejemplo, yo tengo 10 mililitros de una solución madre acá, 1 molar, y acá voy a poner 9 mililitros de diluyente. Y si yo agarro 1 mililitro y lo disuelvo, como dijo el compañero recién, genero de 1 a 0,1. Si de esta ya diluida agarro 1 mililitro y lo paso en el siguiente, hago otra vez una dilución base 10. Entonces pasé de 0,1 a 0,01. O mejor dicho, acá tenemos la tal cual o la pura y acá tenemos la dilución 1 en 10. Y acá tenemos la dilución 1 en 100. Y si volvemos a pasar 1 mililitro en 9, volvemos a hacer una dilución y tenemos 1 en 1000. Eso se llama dilución seriada, ¿sí? Mantengo el factor de dilución, que es base 10, y voy haciendo diluciones una tras de la otra. Bueno, esto lo vamos a hacer muchísimo en el laboratorio y tenemos que practicar. ¿Alguna duda? No, Bueno, acá entonces les vamos a hacer un break. Les dejo este ejercicio para que lo hagan, ¿sí? Y me cuentan, o sea, hacemos un break de 15 minutos y se van haciendo este ejercicio y nos vemos en 15 minutos, ¿sí?
Bueno, acá volviendo. A ver, ¿quién lo resolvió? A ver, ¿me cuentan? Em, bueno, ahí dice que la solución tiene 1,5 molar, ¿no? Y eso era, los moles es en 1 litro de solución. Sí, sí, en 1 litro. Claro, entonces en 1 litro tenemos 1,5 moles. Sí. Y lo que Y te queremos piden preparar es 0,2 litros. eso, 0,2 litros. Entonces, vamos a poner acá. Claro, 100.000 mililitros, tengo 1,5 moles. sí, En en 200 0,2, mililitros, sí, claro, 0,2 X, en, ¿no? claro, una regla de 3. Exacto. Bien. Eso da En 0,3 moles. 0,3 moles. Perfecto. Ahora hacemos, sí, En un un mol, mol. ¿Cuántos gramos tengo? 63 gramos. Perfecto, 63 gramos. En 0,3 moles 0,3 moles, vamos a otra tener, vez, sí, X. ¿Cuánto me da? 18,9 18,9 gramos. gramos. Perfecto, pero resulta que esto es líquido, Claro. ¿sí? Entonces, Entonces, sí, dale. bueno, para preparar esos 0,2 litros, con ese 1,5 molar, preciso los 18,9 gramos de soluto, que Sí, eso es gramos de soluto en 100 gramos de, sí, de solución. Ahí está. sí, Y bueno, ahí tenemos lo de la concentración comercial, justo le estaba haciendo eso. sí, Sí, 96,73 gramos hay en 100 gramos de solución. exacto, 96,73. Esto está en 100 gramos, Gramos de o sea solución que, perdón, en, sí, en 18,9 18,9, X. claro. Y eso me da, Chicos, ¿entienden lo que está haciendo la compañera? Sí, sí. Buenísimo. dividido en- Profe, Sí, ¿me escucha? sí, Yo lo hago de otra manera, o sea, son 2 fórmulas nada más que aplico. bueno, ahora nos contás y la hacemos también, dale. ese Bueno, me da 19,53. 19,53 gramos. Bien, y Ujú. ahora con la densidad, Y hasta ahí llega, estabas y es terminando. 1,5 gramos en 1 mililitro, ¿no? Los 19,53 gramos, X. ¿Cuántos mililitros son? Haceme Ahí la la cuenta veo. esta. Sí. 13,2. Perfecto. 13,02 13,02 mililitros del mililitros. ácido nítrico, los coloco y llevo a 200 con agua, ¿no? Más cantidad suficiente para 200 mililitros de agua, ¿sí? Que por ahí es restando justo o a veces se contraen los volúmenes, entonces lo tenemos que enrasar en un matraz, ¿sí? Entonces colocamos los 13,2. En realidad el ácido nítrico, el ácido sulfúrico no le gusta que lo mojen, entonces pongo un poquito de agua, Y después. coloco el ácido y después enraso, ¿sí? mm, Buenísimo. Bueno, gracias. La otra opción, a ver, en una sola, en 2 ecuaciones, contanos. sí, profe. ¿Sabe que hay una ecuación que es para calcular la molaridad de la solución concentrada? Sí. Que es, ¿Dónde estás? ¿Quién me está hablando? Carmen, pero Carmen. aquí me Carmen que aparece dice María María Fernanda. Fernanda, sí. Bueno, Sí. bueno, a ver, Carmen, contanos, ¿cómo haces?
Bueno, sería calcular la concentración de la solución de la concentrada, Ujú, del ácido comercial. sí, Sería la densidad por el porcentaje de masa, masa, por sí. 10 y dividido entre peso molecular. O sea, vos decís 96,73 dividido, No, por la densidad. dividido la densidad, por la No, densidad. Por la no, densidad, sí, 5 gramos por mililitro dividido el peso eh, molecular. sí, pero le falta multiplicar por 10, que es un factor ¿Por qué por por, 10? sí, por 10. ¿Por qué? Dividido, todo eso dividido, sí, Sí, por el peso molecular. ok. ¿Por qué por 10? A ver. Es por la relación de pasar mililitros a litros, esa conversión y de la masa igual también. Es una ecuación que ya está, una fórmula que ya está establecida para calcular la molaridad de soluciones concentradas. A ver, pará, vamos a poner por ciento, estos son gramos Gramos. en 100 de solución, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver si vamos a poder en 100 gramos de solución. A ver, vos decís que no hay que poner los 100 estos. Bueno, a ver, vamos a No, verlo. no. A ver, Yo el ¿y jueves le cómo te llevo da? la fórmula. Sí, Sí, porque no o sea, está todo bien, pero vos vamos a simplificar. A ver, los gramos con gramos se van, ¿no? Y sí. los mililitros, me quedan mililitros, me está quedando mililitros y por mol, ¿no es cierto? Esto, Sí, queda, mol por litro, queda molaridad. claro, porque mol pasa para arriba, pero no te queda por litro. Porque entonces acá este 10, ¿qué, qué tiene? Te tiene que tener una unidad para que te quede Porque litro. no tiene ni idea. O sea, ese es el resultado de de la conversión entre mililitro y Claro, litro y todo eso. pero vos haces tanta cuenta y ¿cómo sacás que es por litro? Claro. A algún lado de la unidad tiene que tener litro. Claro, sí, Vos pero decime dónde. se simplifica después. Yo el jueves se lo llevo como lo deducen en la fórmula. Bueno, a ver, pero hagamos la cuenta. Vos decís que haciendo esta cuenta sola salimos. A ver, hagámosla, ¿sí? Espera que Sí, agarro la calcu. sería 23,03 molar. 73 por 10 dividido 63. Esto 15,35 me da. Mol por litro, decís. ¿Así? 23,03. Ah, pará, que me falta el 23,03. 1,5 por 1,5. A ver, 23,03. Dale, Sí. está. Mol por Esa es la litro. Sí. Sí, Esa ¿y? sería la concentración de la solución original. Ok, Y bien. luego con el factor con la ecuación de dilución, Claro, o sea, a volumen de ver, la concentrada, exacto. ¿cómo hacemos? A ver, De la concentración de la concentrada por volumen de la concentrada, esa ecuación. P1 Eso, igual a C2B2. Entonces acá, C1 es 23,03 por no sabemos cuánto, o sea, eso es lo que necesitamos, ¿no? sí, O sea que voy a pasar para el otro lado, me va a quedar los 0, esto está en litros, o sea, 0,2 litros es lo que necesito de la solución sí, 1,5 molar, lo tengo que dividir por los 23 que decís vos, sí, 23,03. sí. A ver qué da, hagámoslo.
Entonces este lo pasé para el otro lado, ¿sí? Y ahí me fijo que me da. A ver si nos da lo mismo. 0,2 por 1,5 dividido 23,03. Y me da 0,013. Que me da litros, En ¿no? litros, sí. Sí, correcto. Perfecto. Y por 1000, está bien. Por 1000, porque paso de de litro a mililitro, 13,02. Muy bien. Bueno, lo único que quiero saber es dónde tenemos que poner el litro. Sí, yo el jueves le llevo la deducción de Que la fórmula. sí, para mí está acá. Para mí este Sí, por sí, ahí, ciento es en 100 mililitros y acá por 10 para multiplicar por 10 para pasar de los 100 mililitros a un litro. Y ahí claro pones, que queda. Sí, ahí pasas el litro. O sea, si logramos poner las unidades, perfecto. ¿Sí? sí. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces perfecto. Las dos compañeras tenían dos formas diferentes de hacerlo. Hay varias maneras. Practiquen la que más les guste, porque eso es, cada uno usa lo que le resulta más fácil. Lo importante es que salga bien y cuando uno va al laboratorio haga bien la cuenta y salga bien la solución y nos salga bien el buffer que necesitamos preparar. Profe, ¿qué es lo que Sí, puso ahí en abajo de CSP 200 mililitros de agua? ¿Qué quiere decir eso? Arriba, arriba. Cuando acá, terminemos arriba, sí, acá, antes a del ver, abajo, en la ¿a dónde? última cuenta que Sí, puso, cantidad concentración. suficiente para. Significa cantidad suficiente para. Ah, Cantidad suficiente para. ok. Esto. Eso en realidad se ponen los puntitos. Muy bien. Ok. Bueno, bárbaro. Bueno, para ir cerrando, otra cosa que quiero que repasen es todo lo que es espectrofotometría, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos rangos de longitudes de onda que son la zona visible, tenemos el ultravioleta y tenemos el infrarrojo. ¿Cuáles son ese concepto de longitud de onda? Y que nosotros vamos a utilizar toda esta ecuación de que las moléculas en solución absorben en determinada longitud de onda, son capaces de absorber luz y que esa luz absorbida, que se llama absorbancia, está relacionada con la concentración de esa sustancia en solución. Y haciendo todo un despeje, que es la combinación de dos leyes, que son la ley de Lambert y la ley de Beer, sacamos una ecuación que se llama la ecuación de Lambert y Beer, que es la absorbancia, va a ser igual a un coeficiente que se llama coeficiente de extinción molar o coeficiente de absortividad, que tiene unidades en centímetro a la menos 1 mol a la menos 1, por la concentración, por el paso óptico. El paso óptico es la cubeta que nosotros ponemos en el espectrofotómetro, que en general tiene una dimensión de 1 centímetro para que sea un 1. Y entonces que nosotros podemos relacionar la absorbancia que vamos a medir en un aparato, en el espectrofotómetro, con la concentración. Y por ejemplo, esto lo vamos a usar mucho en los problemas de proteínas y en el laboratorio para determinar la concentración de una proteína en una solución. Y ahí eso vamos a ver que es muy importante para nosotros como biotecnólogos, que vamos a expresar proteínas recombinantes, cómo medir mi proteína purificada en un preparado que yo haga. Así que repasen esto y si tienen alguna duda el jueves lo vemos, porque esto supuestamente lo vieron en química general o en alguna de las químicas. Acá tenemos todo el proceso de cómo funciona. ¿Se acuerdan que tenemos una lámpara que es la fuente de luz, que hay un prisma que va a determinar, polariza la luz, el haz de luz
blanca se polariza a una determinada longitud de onda y eso es lo que va a atravesar a mi cubeta con la solución y ahí se va a producir esa absorción de luz y esa transmitancia y vamos a obtener la absorbancia que vamos a leer en el aparato. Y esa absorbancia la vamos a relacionar con la concentración. ¿Mm? Entonces le dejamos acá todo esto para que lo lean, para que el jueves podamos hacer los ejercicios. Y lo que vamos a ver es que esta relación es lineal en un momento hasta que cuando me voy, aumento mucho la concentración de la proteína o de la sustancia, se hace un plató y se pierde esa relación lineal. Entonces yo tengo que aprender a buscar con curvas de calibración cuál es el rango lineal y interpolar los datos míos de mi solución incógnita dentro de esa curva patrón. Entonces vamos a aprender a hacer ejercicio de estos y después en el laboratorio lo vamos a hacer de verdad. ¿Mm? Acá vemos, son curvas de calibración donde yo tengo una proteína o una sustancia patrón y hago diluciones con concentraciones conocidas de esa sustancia, genero la curva de calibración y mi muestra, que va a tener un valor de absorbancia dado, lo interpolo en esta recta y de ahí yo puedo, a través de la absorbancia, calcular la concentración que había de proteína o de la sustancia que sea en mi solución. Y nada más por hoy. Quedan 10 minutitos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, las curvas esas de calibración, ¿qué la vamos a sí. hacer a mano con No, hojas no, en el milimetradas? Excel. No, no, en el Excel. Sí, vamos Ah, en a... el Excel. Sí, Ok. vamos a hacerlas en Excel o... Bueno, si ustedes tienen otros, hoja de cálculo, en cualquier hoja de cálculo, ¿no? Pero en la computadora ya no se usa más el papel milimetrado. ¿Sí? Vamos a hacer muchísimas curvas, así que repasen la ecuación de la recta y repasen cómo se hace un despeje en una ecuación de una recta, porque vamos a usarlo para muchas cosas. ¿Mm? Bueno, entonces yo en el transcurso de estos días, mañana, es miércoles, voy a estar la guía. O sea, si ustedes se meten en el campus, van a tener, digamos, una cosa que dice laboratorio y otra dice problemas y las teóricas. Ahí van a encontrar, digamos, las cosas estándar y entran a los problemas y está la guía de repaso, que Majo la debe estar subiendo. Entre hoy y mañana la sube y se traen la guía para hacer los ejercicios. ¿M? Y el jueves empezamos a hacer los ejercicios de la guía de repaso. ¿M? Bueno, ¿Ya sabe el aula, profe? Todavía no. no, todavía ¿O no la dónde sé. vamos a cursar? Sí, va a ser en No sé si nos Argentina. toca en La Patria o nos toca en Central, pero Ah, bueno, ok. Me les informa digo, por el grupo. sí, les aviso por el chat. Yo llego, pregunto el aula y cuando me dicen les mando el mensajito. Genial. Listo, nos vemos entonces el jueves a las 6. Perfecto. Chau, chau. Chau, chau, buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe.